a nuestra sesión del día de hoy. Y hoy vamos a hablar acerca de la duplicación del ADN, ¿sí? Vamos a hablar acerca de cómo el ADN se duplica, ¿no? Pero para eso recordemos algunos procesos de descubrimiento que se ha ido teniendo en estos últimos 2 siglos, por decirlo, ¿no? Sobre la molécula que estamos tratando, ¿no? Es sobre los ácidos nucleicos, ¿no? En la actualidad, nosotros sabemos, bueno, profesor, que el ADN, ¿no? Lo que nosotros sabemos, ¿no? Acá no hay nada, vamos a decir así, nada nuevo, ¿no? El ADN es la molécula de la herencia, ¿no? Este ADN está formado por una doble cadena, ¿no? De nucleótidos, ¿no? La doble hélice, y que un segmento de ADN se llama gen, y el gen porta una información para sintetizar una proteína. Este ADN, cuando se condensa, forma unos cuerpos llamados cromosomas, y los cromosomas se encuentran dentro del núcleo de las células. Todos los núcleos de las células tienen su información genética contenida, ¿no? Sus cromosomas. Hay 2 juegos de cromosomas, un cromosoma paterno y un cromosoma materno, ¿te acuerdas? Sí. Cada uno de tus células entonces contiene una información genética, ¿no? Para expresarse. Y de esa expresión, bueno, la célula cumplir sus funciones, ¿no? Formar tejidos, formar órganos, dar una característica al cuerpo, como es, por ejemplo, de repente el color de la piel, color de los ojos, tu cabello. ¿Sí? Eso nosotros eso, profesor, ya está, ¿no? Incluso sabemos, pues, profesor, que dónde se encuentran esos genes, en qué cromosoma, qué cantidad de genes son esos, ¿no? Qué cantidad de pares de bases tenemos, adenina, timina, guanina con citosina, ¿no? Pero todo eso fue un proceso largo, ¿no? No fue, pues, de un momento a otro, ¿no? ¿No? En el año de 1842, mira, recién se da el nombre al término cromosoma. Y no se sabía que el cromosoma tenía genes, nada de eso, ¿eh? Simplemente un científico, un botánico, al estar investigando células vegetales, ¿no? Y estar coloreando las células vegetales, se encontró que el núcleo de la célula vegetal había unos cuerpos que se pintaban. Y por eso le dio el nombre de cromosoma. Soma es cuerpo, cromo es color, ¿no? Entonces, es la primera vez que alguien acuña el término cromosoma. En el 69, mira, prácticamente, ¿no? Décadas después, ¿no? Otro biólogo suizo llamado Friedrich Michner, ¿no? Va a plantear, pues, va a aislar del núcleo de las células el ADN. O sea, por fin se está aislando del núcleo de las células el ADN. En el 91, mira, entrando al siguiente ciclo, en el 91, Theodore Boveri va a plantear una teoría, la teoría cromosómica de la herencia. En esa teoría cromosómica de la herencia va a postular que los factores responsables de la herencia, o sea, los genes, se encuentran en los cromosomas. ¿Sí? Obvio, ¿no? Profe, correcto, perfecto, ¿no? Lo que sabemos ahora. ¿Sí? Y con esto recién se da un sustento, ¿no? Diferente a lo que Mendel había planteado. Se da un sustento, ¿no? Biológico, ¿no? A lo que vendría a ser, pues, la herencia mendeliana, ¿no? Porque la sustentación de Mendel es una sustentación matemática, ¿sí o no? Y recién en el 30, después de 30 años, esta teoría cromosómica se confirma. O sea, aquí, del 901 al 30, todavía de repente había científicos que decían, bueno, sí, creo que Boveri tiene razón. Otros decían, no, de repente no, hay algo más, ¿no? Y siguen investigando. Bueno, ya en el 30, Thomas Morgan, ¿sí? Estudiando una mosquita, la mosca de la fruta llamada Drosophila melanogaster, confirma los planteados por Boveri. Entonces, ya en el 30 podemos decir que los genes, ¿no? Los genes, ¿no? Contienen una información que se hereda y estos genes forman parte de los cromosomas, ¿no? Pero ahí todavía no sabíamos que el ADN tenía la doble hélice. Acuérdate, ¿sí o no? En el 52 recién se logra determinar que el ADN es la molécula responsable de la herencia, o sea que los genes están formados por el ADN.
Y un año después, en el 53, ese ADN, ¿no? Se propone su modelo de doble hélice, lo que te expliqué la semana pasada, por eso de repente acá no lo comento. En el 55 y en el 61 se da algo importante, mira, ¿no? El descubrimiento del código genético. En el 61, mira, si tu abuelo nació en el 40, cuando tu abuelo fue al colegio, en biología no le enseñaron esto, ¿no? Porque no se sabía todavía en su época, ¿no? Recién en el 61 se conoce, pues, el descubrimiento del código genético, ¿no? Acuérdate, mira, acordémonos un poquito, ¿sí? A ver, repasemos un poco lo que hemos hecho en la sesión anterior también de pasadita, ¿sí? De los tres tipos de ARN, de los tres tipos que yo te hablé del ARN, eh, los tres están formados por una sola cadena, sí, eso sí, ¿no? Pero había un ARN que copiaba la información del ADN. Esa información que copiaba del ADN lo llevaba a los ribosomas para que los ribosomas hagan la lectura y sinteticen proteínas. Ese ARN es el El ARN ARN mensajero, profe. mensajero, el M, ¿no? El Ese, ARN ribosomal también hay. claro, pero este de acá es el mensajero. Y este mensajero estaba formado por, por organizado en tripletes de nucleótidos y esos tripletes de nucleótidos eran los codones, ¿te acuerdas? Sí, profe, los cordones Esos de tripletes de nucleótidos guanina, uracil, eran los codones, citosina. ¿no? Esos tripletes de nucleótidos eran los codones, ¿no? Esos tripletes eran los codones, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, cada tres, cada tres nucleótidos era un codón. Cada tres nucleótidos era un codón. Cada tres nucleótidos es un codón. Cada tres nucleótidos es un codón. Cada tres nucleótidos es un codón. Cada tres es un codón. Cada tres es un codón. Esta molécula llamada ARN mensajero se ha copiado del ADN que lleva la información genética. O sea, se ha copiado de un gen que tiene la información para sintetizar una proteína. Ahora la información está en el ARN mensajero que se sale del núcleo y se va a los ribosomas del citoplasma y llevan esta información para que el ribosoma haga la traducción. Lea esto. Y con esto forme proteína. O sea, con esto el ribosoma debe sintetizar proteína. Tú sabes que las proteínas están formadas ¿por quién? Por los aminoácidos. Aminoácidos. Eso tú Y ya no lo así. sabes. Sesión anterior, tú sabes que una proteína está formada por una cadena de aminoácidos, ¿no? Eso lo sabemos por la sesión anterior. Entonces, ¿cómo con esta información del mensajero se forma una proteína que está formada por aminoácidos? Por una secuencia de aminoácidos. Que en esta información hay un código que le va a decir al ribosoma, ¿no? ¿Qué aminoácido va primero? ¿Qué aminoácido va segundo? ¿Va tercero? Y así, hasta formar toda la secuencia de una proteína, ¿sí? Por ejemplo, el primer codón que se lee en el ribosoma lee el mensajero desde el extremo 5 al extremo 3. Y el primer codón AUG le dice al ribosoma que el primer aminoácido que va a formar es el aminoácido metionina. Metionina. El siguiente codón, CUU, le dice que el segundo aminoácido es el aminoácido llamado leucina. Leucina. El tercer codón, UU, le dice que el siguiente aminoácido es el aminoácido llamado fenilalanina. Y el siguiente codón, UCU, es el aminoácido llamado serina. Y así, ¿no? Y así, punto suspensivo. Va leyendo los codones hasta que ya va terminando. Miren, el siguiente codón, UAU, es el aminoácido llamado tiroxina.
El siguiente codón, CAU, es el aminoácido llamado histidina. Y el último codón que lee, el que está en el extremo 3, el UAA, le dice, se acabó. Hasta allí nomás se lee todo este mensajero. Y lo que se ha formado es una cadena de aminoácidos. Y si esta cadena tiene más de 50 aminoácidos, es una proteína. Entonces, ¿cómo, profesor? ¿Y cómo usted convierte este codón en aminoácido? Ah, por esta tablita. Se descubre la tabla del código genético. Este código genético relaciona un codón ¿con quién? Con un aminoácido. Un codón con un aminoácido. Un codón con un aminoácido. Por esta tabla, por este código, ¿sí? Yo sé que el codón AUG va a codificar el aminoácido metionina. Que el codón CU va a codificar el aminoácido leucina. Que el codón UUU va a codificar el aminoácido fenilalanina. Y así, mira. Y que el último codón UAA es un codón stop. Que ese stop es un codón que dice alto, parada. Se terminó de formar la molécula. Este es el código genético, que lo vamos a estudiar la penúltima sesión, ¿no? Esto, mira, ¿cuándo se descubre esto? Mira, en 1961, mira, ¿sí? En 1961. Ay, disculpa. En 1986, ¿no? Se genera una técnica llamada la PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Esta es una técnica importante en el desarrollo de la biología molecular. Las pruebas que hacemos ahora de COVID-19 se basan en esta técnica, en PCR, ¿no? ¿No? Ahorita todavía no realizada por muchos investigadores. Yo me acuerdo en el año 2009 habrá sido, 2009 más o menos, sí, 2011, ¿sí? Llevé un curso de especialización en la Cayetano Heredia sobre pruebas de biología molecular y ahí hicimos PCR. Y en ese año solo había 2 laboratorios de biología molecular, el del Instituto Nacional de Salud, con fines solo investigativos, ¿no? Bueno, y lo que vi de hacer, pues, la Universidad Perano Cayetano Heredia, ¿no? Que tenía su laboratorio de biología molecular. Ese no es un laboratorio como los laboratorios que conocemos donde vamos y nos sacamos sangre, ¿no? Es un laboratorio que trabaja material genético. Ahí tiene que estar todo ya disfrazado, tiene que estar porque puedes contaminar tus células tienen genes, con esos genes puedes contaminar las muestras, ¿no? ¿No? Son laboratorios de gran inversión, ¿no? Que hacer una prueba de ese tipo cuesta demasiado, ¿no? Por la implementación, ¿no? Y para abaratar eso, de repente habría que importar muchos materiales, ¿no? Y, mira, pasaron casi más de 10 años de esa época y siguen siendo en la pandemia eran los 2 laboratorios de biología molecular. O sea, mira cómo en desarrollo hemos estado tan atrasados, ¿no? ¿No? Bueno, ahora con el tema de la pandemia se ha incrementado, ¿no? Ahí se ha incrementado, bueno, por una necesidad, pero no por una prevención. Por eso la pandemia nos ha agarrado de esa forma, nos ha sacudido de esa forma. Por favor, hay más cama sucia ahora, hay más esto, más, claro, pero por la pandemia, ¿no? No lo hemos hecho antes, por prevención, ¿no? La idea es hacerlo por prevención, entonces si lo haces por prevención, todo, si inviertes por prevención, ¿qué cosa te evitas? Mayor cantidad de enfermos, mayor gasto en el hospital, ¿no? ¿No? Que esta persona se enferme la familia gaste, ¿no? ¿No? Es una fórmula que, oye, sencilla, ¿no? Invierte en que las personas no se enfermen. Entonces, no vas a invertir en sanar a esta persona, ¿sí o no? ¿No? Y va a ser una persona incluso que pueda trabajar sin ningún problema, ¿no? Producir, la economía anda bien, ¿no?
Pero ese chip no lo tenemos, no, no sé. Esto lo conocen los grandes gurús de la prevención y promoción de la salud, ¿no? Pero bueno. En el 97, el año que yo comienzo la universidad, ¿no? En el Instituto Roslin de Gran Bretaña nace Dolly, la primera oveja clonada, ¿no? Y ahí está el proceso de clonación de Dolly, ¿sí o no? Nuestra querida amiga Dolly. Es un hecho importante porque es un mamífero clonado, ¿no? Antes no se había podido. Intentos sí se ha hecho un montón, pero se pudo clonar a un mamífero, ¿no? Desarrollo de la ciencia, ¿no? Mira, observa cómo es la clonación de Dolly, mira. ¿Sí? A ver, acá tengo una oveja, Dorset finlandesa. Va a donar una célula mamaria. Célula mamaria 2N. ¿Por qué 2N? Porque tiene dos juegos de cromosomas. Del papá de la ovejita y de la mamá de la ovejita. Cada célula de esta ovejita tiene dos juegos de cromosomas. Como nosotros, ¿no? Todas nuestras células es 2N. 46 cromosomas, 23 del padre, 23 de la madre, ¿sí o no? Lo mismo pasa con las ovejitas, ¿no? Que tiene papá y mamá, ¿sí o no? Ahora, de esta célula mamaria se quita toda la célula y nos quedamos solo con el núcleo. El núcleo que contiene los cromosomas paternos y maternos de la oveja Dorset finlandesa. ¿La vieron hasta allí? ¿O ya se perdieron ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Ah, ya, prosigue, profe. Ya, perfecto. Luego de otra oveja de cara negra, ¿no? Vamos a sacar un óvulo o ovocito. ¿Qué es el óvulo? Es el gameto femenino, ¿no? De la hembra. Si este ovocito se encuentra con el espermatozoide, ¿qué cosa forma, hijos? Hijos, digo, niños. Niños, que digo, chicos. ¿Qué cosa forma? Si el ovocito se junta con un espermatozoide, ¿qué cosa forma? Un embrión, profe. Poquito antes del embrión, porque el embrión ya es un conjunto, el cigoto, y ese cigoto va a formar el embrión, ese embrión feto y no, Nuevo hijo. cigoto. Claro, sí o no, ¿sí? Lo que te expliqué la semana pasada. Ya, pero de este óvulo, ¿no? Se quita el núcleo y nos quedamos solo con el citoplasma, con la célula, ¿no? Y a esa célula, ¿qué le agregamos? El núcleo que sacamos de la primera ovejita. Ahora tengo, mira, un ovocito 2N, ¿sí o no? Que tiene los dos juegos de cromosomas. Y este ovocito con los dos juegos de cromosomas lo implantamos en una oveja de cara negra. Le llamamos la madre sustituta. Este óvulo 2N, ¿sí? Se desarrolla, crece, hasta formar ¿quién? A Dolly. Entonces la pregunta es, ¿Dolly es clon de quién? De la oveja negra. La Dorset, De la, a ver, déjame ver. de la Dorset finlandesa. De repente confunde, ¿no? Por eso tanto paso que no, al final. Y eso que te he dicho clon, no te he dicho quién es la madre de Dolly, porque ahí hay más polémico, ¿no? ¿Sí o no? Alguien dirá, profesor, madre es la que cría, no la que engendra. ¿Sí o no? Entonces ya ahí ya viene un montón es más polémico decirte quién es la madre, ¿no? Porque ¿quién es el clon? El clon sí está más claro, ¿no? O sea, ¿de quién es clon Dolly? O sea, en otras palabras, ¿de dónde son los genes de Dolly? ¿De la madre sustituta? ¿La madre sustituta aportó con material genético para Dolly? No, la madre sustituta es el vientre de alquiler, si te das cuenta. ¿Sí o no? Profesor, la oveja de cara negra. No, la oveja de cara negra no donó cromosomas. ¿Qué cosa donó? Una célula vacía.
¿Quién donó los Hasta ahí cromosomas? nada La primera ovejita donó los cromosomas. Entonces, Dolly es clon de la oveja Dorset finlandesa. ¿Sí? ¿Sí? Ahí está, mira. Ahora, ya, si se puede clonar a Dolly, podemos clonar. Yo te puedo clonar, dime. ¿No? ¿Podemos clonar un ser humano? Sí, profe, sí se puede, porque la ovejita es un ser humano, decir, es un mamífero, ¿no? Y entonces, Un si clonaron mamífero, una oveja, claro. también Sí. De pueden poder sí se clonar. puede. O ¿No? sea, la técnica está. Mira, mira, estás hablando de 1997, ¿ah? A ver, así como los celulares del 97 han avanzado al 2021, la tecnología esta también ha avanzado, pues, pasos gigantes, ¿no? Potencialmente se podría, pero todavía hay códigos de la ética, ajá, dice, no se puede, hay el tema de la ética, ¿no? Y el trabajo con humanos, ¿no? Es muy diferente a con animales, ¿sí? Es muy diferente el trabajo con humanos y con animales, ¿no? Esta clonación, ¿sí? Entonces, con todo esto, ¿sí? Mis queridos estudiantes, con todo esto, es un marco general, mira, de todo lo que se ha avanzado en el desarrollo de lo que estamos hablando, de los genes, la genética, el ADN, ¿sí? ¿Sí? Entonces, vamos a pasar ahora ya a la sesión propia, ¿no? Uy, mira, acá ya me he olvidado acá. Había otro, este es del 2012, Charpentier y Doudna. Aunque varios están peleando que han descubierto esto antes de ellos, ¿ah? Pero bueno, al menos ellos son los principales que se reconocen, ¿no? Descubren pues una técnica llamada el CRISPR-Cas9. Es una técnica de edición genética, cortar y pegar, ¿no? Corta, pega, ¿no? Sacar genes defectuosos y reemplazarlo por otros genes. Mira. La luz para la terapia génica, ¿no? Entonces, esto da, obvio, pues un inicio a un cambio en la forma de curar a las personas, ¿no? ¿Sí o no? Pero todavía es una técnica que, vamos a decir así, es de laboratorio, todavía no se ha implementado, está todavía en procesos experimentales, ¿sí o no? Pero ya como técnica ya se puede hacer como técnica, ¿sí? Bueno, ahora sí, con todo esto entramos pues a explicar la duplicación del ADN, ¿sí? Les hago recordar esto, chicos, ¿sí? A manera también de ir repasando lo que hicimos en la sesión anterior, ¿no? Un poco la sesión anterior, nosotros mencionamos que es la molécula del ADN que contiene la información genética para sintetizar, para formar una secuencia de aminoácidos que puede ser una proteína. Esta información genética se almacena en los genes, ¿no? Es una secuencia determinada de ADN. Pero el ADN está en el núcleo y las proteínas son formadas por los ribosomas que están en el citoplasma. Por lo tanto, necesita de otra molécula que medie, que lleve la información. Ese es el ARN. Por eso aquí se daba un flujo de información de ADN a ARN y de ARN a los ribosomas para que formen una proteína. Este flujo de información le llamamos el dogma central de la biología molecular, ¿no? Además, nosotros comentamos que el ADN, mira, que se encuentra ¿dónde? En el núcleo de la célula, ¿sí? Para garantizar la continuidad de la vida, pasaba de las células madre a las células hijas. ¿Se acuerdan? ¿Sí? De una célula madre a las células hijas. En un proceso que es importante para la continuidad de la vida, que es la reproducción de la célula, reproducción celular, ¿no? Por lo tanto, este ADN debe pasar también a las células hijas. Y para que el ADN de la madre pase a las células hijas, ¿qué tenía que hacer este ADN? ¿Qué tenía que hacer este ADN?
Para que el ADN de la célula madre pase a cada célula hija, ¿qué tiene que hacer este ADN? Tenía que... Vamos, dilo. El ADN tenía que Duplicarse, profe, duplicarse. duplicarse o replicarse, ¿no? Cualquiera de los términos, ¿no? Entonces, otro aspecto del dogma central de la biología molecular es la capacidad que tiene el ADN para duplicarse. Si el ADN no se duplica, chicos, no hay división. ¿Cómo se va a dividir la célula? Como dice este gráfico de acá. El misterio de la autorreplicación había confundido a los científicos durante muchos años. Pero una cosa se estaba seguro. Todas las células se dividen en dos. O sea, eso ya no había duda, ¿no? Que las células se dividen en dos, ya, pero ¿cómo la información genética también se divide en dos? Ese era el misterio, ¿sí o no? Y ese misterio un poquito es más desvelado cuando Watson y Crick proponen, pues, que el ADN es una doble hélice. Y eso ayuda a explicar cómo se da el proceso también de la duplicación del ADN, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer por acá. Mira, esta parte es corta, pero tengo que hacerlo despacio para que todos podamos entenderlo, ¿no? Ahí está. Entonces, es el modelo de Watson y Crick, el modelo entonces de la replicación. Es el modelo que explica la replicación, la duplicación. No explica el misterio que una célula se divide en dos. Eso ya se sabía, ya. Es la mitosis, ¿sí o no? La meiosis, la mitosis, ya se sabía eso, ¿sí o no? Claro, ¿cómo van a poner en tela de juicio? Pues si el cigoto, una sola célula va a formar un ser humano que tiene 50.000 trillones de células por división celular. O sea, eso no se ponía en tela de juicio. Oye, pero ¿cómo el material genético, el ADN, va a pasar de las células madre a las hijas, de las hijas a otras hijas? ¿Cómo? Acá está. Watson y Crick logran explicar eso, ¿sí? Por su modelo de doble hélice, ¿no? Para Watson y Crick en su modelo explican este enigma, ¿no? El ADN está formado por una doble hélice que cuando se da la división, o mejor dicho, para garantizar la división de la célula, el ADN tiene que duplicarse. Por lo tanto, lo primero que pasa es que las cadenas se separan. Esta doble hélice se separa. Las cadenas se abren, ¿no? Y como las cadenas se separan, cada cadena queda por su lado. ¿Te acuerdas cómo se unían las dos cadenas de ADN? ¿Te acuerdas cómo se unían? Sí te acuerdas, ¿no? ¿Adenina con quién? ¿A con qué? A con T, profe. Con A con T, T. con ¿Y T, C con quién? profesor. ¿C con quién? Con E. Con G, con guanina. C con G. Entonces ya, estas cadenas en la doble hélice que estaban unidas se separan, ¿no? Ujú. Para duplicarse. Se separan. Y al separarse, se forman luego las nuevas cadenas de manera complementaria. ¿Cómo de manera complementaria? Para eso va a haber una enzima llamada polimerasa que comienza a unir nucleótidos. Chicos, ¿de qué está formado el ADN? De nucleótidos. Nucleótidos que tienen adenina, nucleótidos que tienen guanina, nucleótidos que tienen Citosina y todo. Citosina y de timina. nucleótidos. Entonces, con los nucleótidos se vuelven a formar las nuevas cadenas, pero de manera complementaria. Es así que después de toda la duplicación del ADN o replicación, mira acá en el esquema, ya tengo las cadenas que se han formado. Mira. Si acá arribita tenía una sola molécula de ADN, ahora acá abajito, ¿cuántas moléculas de ADN tengo? Si acá arribita tenía una molécula de ADN, mira, esto de acá, una molécula de ADN, acá, una molécula de ADN. Después de la duplicación, ¿cuántas moléculas de ADN tengo?
Dos. Dos, profe, porque hay dos Dos, cadenas. dos, ajá. ¿Y cada molécula cuántas cadenas tiene? Doble cadena, pues, profe, tiene. Ya. ¿Y 2 por 2 cuánto es? Dos, dos son cuatro ya, pues, profe. Entonces, abajo hay 4 cadenas, si te das cuenta, ¿sí o no? Sí, profe, claro. Sí. Claro. Cuatro. Ya está. ¿Y arriba cuántas cadenas hay? Dos. Dos. 2, ¿sí o no? La doble hélice, ¿no? Ahí está. Esta es duplicación, sí. Esta es la duplicación. Esto pasa con todo el ADN de la célula. Todo, profesor, todo el ADN de la célula. Se tiene que duplicar. Entonces, ¿por qué todos tienen que duplicar? No olvides. ¿Para qué? Para que pase a las células, ¿qué? A las células hijas. Para que pase a las células hijas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Duplicación. La duplicación del ADN. Ahí está. Entonces, es importante que vuelvas a recordar la estructura del ADN, ¿sí? Si no, te vas a perder. Entonces, la clase pasada nosotros revisamos esto. La clase pasada lo revisamos. Lo voy a volver a revisar. Voy a volver a un poco más rápido porque ya lo hicimos en la sesión anterior y todos asintieron que habían comprendido. Entonces, el ADN es una doble hélice, dos cadenas, ¿no? Una cadena de nucleótidos con otra cadena de nucleótidos. Acá está el nucleótido, mira. Acá hay otro nucleótido, acá hay otro nucleótido, acá hay otro nucleótido, acá hay otro nucleótido. Todos están unidos y forman una cadena de nucleótidos. Al otro lado hay otra cadena de nucleótidos. Y estos nucleótidos están unidos por sus bases nitrogenadas. A con T, C con G. Y todo esto formando la doble hélice. Nada del otro mundo. Entonces, la unidad de que las cadenas del nucleótido, ¿quién cosa es? Es el nucleótido, que está formado por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Entonces, si yo quiero formar ADN, porque para duplicar ADN hay que formar ADN, ¿qué necesitas? Necesitas nucleótidos, ¿no? Necesitas nucleótidos, ¿sí o no? Para formar cadenas ácidos nucleicos, ¿no? Para formar ADN necesitas nucleótidos, ¿sí? Ahí está. Atento con eso, ¿eh? Entonces, ¿cómo esta molécula de ADN, mediante la duplicación, guardando su estructura antiparalela complementaria de doble hélice, forman nuevas cadenas? ¿Cómo paso de esto a esto? Mira. ¿Sí? Vamos con lo sencillo, vamos siempre con lo simple, lo fácil. Miren acá, chicos. Este es un segmento de ADN. Haz de cuenta que este es todo el ADN de la célula, ¿ya? Vamos a asumir que todo esto de acá es el ADN de una célula. Entonces, por lo tanto, en la duplicación del ADN tengo que duplicar todo esto. Y de una molécula, ¿cuántas moléculas tengo que formar? 2 moléculas. De una molécula que tiene 2 cadenas de nucleótidos, tengo que formar 4 cadenas de nucleótidos. ¿Ya? Entonces, lo primero que hace este ADN, que está enrollado, donde la adenina con timina forman enlace, la citosina con guanina, lo primero que se hace, ¿qué cosa es? Separarse. Separar, mira. Y al separar, acá tienes, mira, una cadena y otra cadena separada. Ya no están unidas. Y ahora que las cadenas se han separado, se forman las nuevas cadenas de manera complementaria. Las cadenas complementarias. Claro, cadenas complementarias o llamadas cadenas hijas, ¿no? Dauger, hijas, ¿no? Cadenas hijas, ¿sí? ¿Quién es la cadena inicial? La verde, ¿no? ¿Te das cuenta? La verde es la inicial, ¿no? Y la verde en el proceso forma cadenas hijas que están de un color medio Naranja. medio naranja, ¿sí o no? ¿Sí te das cuenta, sí o no? ¿Sí? Entonces, este es, mira, una molécula de ADN y acá se formó otra molécula de ADN. Y esas moléculas se han formado a partir de la cadena inicial, mira, de la molécula inicial. ¿Cómo se ha hecho, profe? Fácil, mira.
Bueno, agregando nucleótidos, porque de los nucleótidos se forma ADN. Pero ¿cómo se agregan los nucleótidos? De manera complementaria. Donde había una A, ¿qué se pone? Una Una T. T, Donde había una C, ¿qué se pone? una Una G. G. Donde había una G, y así, mira, para ambos lados. Y después, se entiende, de un tiempo, se forma o se sintetiza ADN. Esto es la duplicación y esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, mejor dicho, conocer sus detalles, porque como proceso en sí, mira, ya está. Se acabó, profe. Pero hay que conocer sus detalles, ¿no? Ahí está. Entonces, la replicación del ADN permite algo que es fundamental para la vida, para los seres vivos, que es la reproducción celular, ¿no? Si el ADN no se replica, la célula no se puede dividir, no puede haber reproducción. En la replicación del ADN participan enzimas, muchas enzimas, ¿no? Muchas enzimas participan. Las enzimas, no olvides, son proteínas que aceleran reacciones químicas. La replicación tiene sus fases. Una fase de inicio, ¿no? Y luego una fase donde se forman las nuevas cadenas, la fase de elongación le llaman. Y la replicación del ADN tiene 3 características. Es semiconservativa, semidiscontinua y bidireccional, ¿no? Estas 3 características lo tenemos que identificar cuando hagamos el proceso de la replicación, ¿sí? La participación de enzimas también la tenemos que ver cuando hagamos el proceso de la replicación y obvio pues estas fases también cuando hagamos el proceso de la replicación, ¿no? Entonces nos centramos un poquito en la reproducción celular para ya quedar claro bien todos centrados en que si yo quiero que una célula se divida, el ADN tiene que duplicarse, ¿no? Y esto tú lo has estudiado en biología, cuando has hablado del ciclo celular. Cuando has hablado del ciclo celular, tu profesor de repente ha puesto énfasis en la división celular y te ha hablado de una división celular llamada mitosis, profase, metafase, anafase, telofase, donde una célula madre forma células hijas. Pero para que esta célula madre, por mitosis, forme células hijas, la célula madre tiene que haberse preparado para hacer esto de acá. Si no, no hace esto, no se divide. Y parte de la preparación implica que la célula madre, antes de la división, haya duplicado su material genético. En otra etapa que no se llama división, se llama interfase. En la interfase también tiene sus momentos. Uno de esos momentos se llama la fase S. ¿S por qué? Porque es el momento donde la célula sintetiza su ADN, duplica su ADN, replica su ADN. Si la célula no logra replicar su ADN, la célula no se va a dividir. Acá hay mecanismos que regulan todo esto. Al contrario, cuando estos mecanismos de regulación fallan, esta es la base para explicar, por ejemplo, el cáncer. O sea, una célula no puede estar dividiéndose, no, porque la célula quiere, no. Todo esto está regulado, ya las células saben cuándo deben dividirse, ¿no? Pero si esta célula se divide, no hay un control, se divide, ese es un cáncer, ¿no? Se forman células malignas, ¿no? Un tumor, ¿no? Que afecta, bueno, un tejido, un órgano, ¿no? Y puede incluso ir pues a otros tejidos, ¿no? Entonces, el ciclo celular es algo que debe ser controlado. De manera normal sucede, ya cuando se altera, aparecen esos procesos. Pero bueno, eso lo dejo a un costado porque es fisiología, fisiopatología. Entonces, nosotros vamos a mirar la duplicación del ADN. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos en este momento, mira, en la fase S. En la fase S de la interfase. En este momento de la vida de la célula, aquí se da la duplicación. Entonces, todo lo que vamos a hablar de aquí para adelante en las siguientes diapositivas se está dando en esta etapa de la vida de la célula. Cuando la célula hace interfase y está en la etapa S, en la fase S. ¿Sí? Entonces, ¿dónde inicia? ¿Dónde se inicia
¿En qué parte de la molécula de ADN se inicia la replicación o la duplicación? ¿No? Profesor, se inicia en el extremo 5 del ADN, en el extremo 3. ¿Por qué parte? ¿Por la mitad? ¿Por dónde se inicia la duplicación? Ah, ya. Entonces, la duplicación del ADN se va a dar en todo el ADN, pero comienza a generarse en diversos puntos. A esos puntos donde se comienza a iniciar la duplicación o replicación, se reconoce porque se generan unos abultamientos. La cadena de ADN, la molécula de ADN se hincha. Ese hinchamiento se llama burbuja. O sea, en todo el ADN se generan burbujas. En todo el ADN se generan burbujas. Y en estas burbujas, hasta mira, acá hay una burbuja, acá hay otra burbuja, se da la replicación. Las burbujas van a ir creciendo en todo el ADN. Como las burbujas van creciendo, al final, mira, llegan a ocupar todo el ADN. Por lo tanto, todo el ADN de la célula se va a duplicar. ¿Sí? Entonces, me quedo solo con una burbuja. Me quedo con una burbuja. Yo te voy a explicar lo que está pasando en una parte de la burbuja. Esta burbuja se duplica el ADN en ambos extremos de la burbuja. Y los extremos de la burbuja reciben el nombre de las horquillas. Acá hay una horquilla de replicación y aquí hay otra horquilla de replicación. Las dos horquillas hacen una burbuja. ¿Sí? Entonces yo te voy a explicar la duplicación, ¿no? En base pues a lo que está pasando en un extremo de la burbuja, o sea, en una horquilla. Profe, y en el otro lado, ¿por qué no me explica? Es que en el otro lado está pasando lo mismo, de manera de un espejo, ¿no? O sea, lo que pasa en un extremo de la horquilla, también pasa en el otro extremo de la horquilla. Al final, toda la burbuja termina por duplicarse. Y esas burbujas, a medida que van creciendo, van generando la duplicación de todo el ADN. De todo el ADN, ¿sí? Te voy a explicar lo que sucede en un extremo nada más de la horquilla de replicación. ¿Estamos? Entonces, para que se dé este proceso, es importante que se forme la burbuja, ¿no? Y para formar la burbuja, ¿sí? Para formar esta burbuja, participan dos enzimas, ¿no? Yo dije que este proceso participan enzimas. Una enzima es la topoisomerasa y la otra enzima es la helicasa, las que inician este proceso, ¿sí? Tú tienes un alambre, una liga, ya ponte una liga tienes. Y esa liga la vas dando torsión, ¿no? En sentido opuesto, ¿no? Con tus manos. Y la liga se va enrollando, ¿sí o no? Sigues dando fuerza, la liga se sigue enrollando. Sigue, la liga se va enrollando, ¿no? ¿Sí o no? Como está el ADN, enrollado, el ADN está enrollado. Si tú dejas de darle fuerza a ese enrollamiento de tu liga, ¿qué pasa con la liga? La liga se suelta, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, para nosotros, para que el ADN se pueda desenrollar, hay que quitarle la tensión del ADN. Ahí se encarga la topoisomerasa. Pero, profesor, el ADN está, el ADN son dos moléculas que están conectadas. Adenina con timina, guanina con citosina. Las dos cadenas están unidas. Entonces, para formar esta burbuja también hay que separar. Y quien separa es la enzima helicasa. Rompe los enlaces puente de hidrógeno de las dos cadenas de ADN, separando las cadenas. Ahora sí, mira, las cadenas que han quedado libres pueden servir de plantilla en esta burbuja, en esta horquilla de replicación. Lo digo de nuevo, mira, es el mismo esquema, pero con un otro dibujo.
Ahí está la topoisomerasa, que está disminuyendo la tensión de esta doble hélice. Ahí está la helicasa, que está separando las dos cadenas, adenina con timina, guanina, la está separando para que se esté formando la burbuja, la horquilla de replicación. Y sobre eso comienza a darse la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es la elongación, la formación de las nuevas cadenas. ¿No? Elongación es la formación de las nuevas cadenas. ¿Sí? A ver si me ha seguido. ¿Sí? Profesor, mira, esto de acá, esto que ves acá, es un extremo de la horquilla. Este es un extremo de la horquilla. Por acá estará el otro extremo de la horquilla y los dos juntos serán pues la burbuja de replicación, ¿no? Este es un extremo de la horquilla, lo que te dije que te voy a enseñar. ¿Qué está pasando en este extremo? Cómo en este extremo el ADN se está duplicando. Porque en el otro extremo también está pasando lo mismo. ¿Sí? Y todo junto es la burbuja. ¿Sí? Ahí está. El ADN, mira. El ADN, que tiene una secuencia de 5' a 3', una cadena, y la otra cadena de 3' a 5'. ¿No? No olvides que las cadenas de ADN son antiparalelas. ¿No? Una cadena de ADN va a ir del extremo 5 al extremo 3 en esta dirección. La otra cadena va del extremo 5 también al extremo 3, pero en otra dirección. Profesor, ¿por qué ha pasado? Las cadenas se han separado. ¿Por qué yo sé que el ADN está junto, mira. Pero usted me enseñó que está junto y doble hélice. Acá no está en doble hélice. Ya se ha desenrollado, pues. Y no solo eso, también se han separado porque la helicasa ha cortado. ¿Sí o no? Por lo tanto, arriba me ha quedado una cadena plantilla. ¿Qué cosa es plantilla? Yo te digo, eso es una plantilla. ¿Qué entiendes por plantilla? Otro sinónimo de plantilla. La plantilla es como si fuera, pues, no sé, la carpeta original o algo así para que emita una copia o una replicación al Ya, siguiente. claro, es una plantilla para hacer una copia, ¿sí o no? Ujú. Es un molde, ¿sí o no? Es un molde. Entonces, la cadena que ha quedado libre arriba me sirve de molde o plantilla. Y la que ha quedado abajo también me sirve de molde o plantilla, mira. O sea, me han quedado dos cadenas para hacer plantillas o moldes. Sí, este es el extremo de la horquilla de replicación, para que se den cuenta. Entonces, si la cadena de arriba, mira, la que está azul de arriba, tiene esa secuencia de nucleótidos, representada por esas letras que son sus bases nitrogenadas. T, que la voy a leer, mira, de su extremo 5 al extremo 3. T, 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 A, G, 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 C, 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 A, G, 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 A, T, T, puntos suspensivos, T, A, C, G, T, A, C, G. Ya. Si esa es la secuencia de nucleótidos, y ahí ves, pues, esas iniciales son las bases nitrogenadas. Yo te pregunto, la otra cadena, tú puedes también formar sus nucleótidos, puedes formar esas bases nitrogenadas de la otra cadena. ¿Se puede o no se puede? Sí, profe, porque sí estaban unidas las dos hebras, solo que se separaron nada más. Claro, Pero y igual siguen siendo plantillas. para formar la otra cadena, la que está abajo, no debes olvidarte de la adenina con quién. Adenina con tiamina. Con Timina. tiamina. No, Y de ahí, tiamina no, timina. 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 Y la citosina con la tiamina. guanina. No olvides eso, por favor. Y eso, entonces con eso, tú puedes formar la otra cadena, ¿no? Abajo, mira. A la otra cadena era eso, mi profe. ¿Estas cómo estaban? Antes estaban unidas, ¿no? Estaban unidas, pero se han separado, pues se han separado.
como sucede en la vida real. Se separaron. Ahí está. ¿Sí? Se han separado. ¿Sí? Ahí está. Ahora, pero son moldes. Esos son los moldes para formar las nuevas cadenas, chicos. Esa es la gran oportunidad. Sobre esas hebras, plantillas superior e inferior, le van a servir de molde para formar una nueva cadena. Si yo voy a formar una nueva cadena de ADN, ¿qué necesito? Necesito nucleótidos. Nucleótidos. Porque yo sé que un conjunto de nucleótidos puedo formar una cadena de ADN, ¿sí o no? Necesito nucleótidos. Pero estos nucleótidos que yo voy a usar para formar son nucleótidos con 3 fosfatos, trifosfatado. Luego ya en el proceso 2 fosfatos se eliminan y solo queda un solo fosfato, ¿sí? Ahora, pero ¿cómo el fosfato va a formar la nueva cadena? No entiendo. Por eso necesitas una enzima para la reacción química. Esa enzima se llama la ADN polimerasa. Ahora, pero la enzima ADN polimerasa es una enzima que cuando forma una nueva cadena, la polimerasa forma la nueva cadena siempre de un extremo 5' a un extremo 3'. Esa es la dirección de la polimerasa siempre. En esa dirección forma la nueva cadena de 5 a 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta formación? Mira, chicos, voy a tratar de hacer lo más sencillo posible. ¿Sí? A ver. Ayúdame, por favor, ¿sí? Necesito colaboración acá para... a ver, voy a hacerlo con esto. Ya, mira. Acá tengo un nucleótido, ¿sí? Este también es un nucleótido. Acá tengo otro nucleótido, otro nucleótido, otro nucleótido, trifosfatado, ¿no? Otro nucleótido, otro nucleótido, otro nucleótido, otro nucleótido. Así todo está lleno de nucleótidos acá. Nucleótido, nucleótido. Estos nucleótidos tienen como base nitrogenada, por ejemplo, acá tengo la base a la adenina, este tiene como base a la guanina, este tiene como base también a la guanina, este tiene como base a la timina, este tiene como base a la citosina, este tiene también a la citosina, este tiene como base a la adenina, este tiene a la timina, este tiene a la adenina, oye mira, este tiene al uracilo, este tiene a la adenina, este tiene a la guanina. Ahí está. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo voy a formar una nueva cadena, ¿no? La polimerasa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llevar estos nucleótidos, literalmente de la mano, tiene que llevar estos nucleótidos que yo he esquematizado acá, y ir formando la nueva cadena de manera complementaria a la cadena molde, ¿no? Y va a comenzar por acá, mira, por el extremo 3 de la otra cadena. Profe, ¿por qué comienza por el extremo 3? Porque la nueva cadena se va a formar en este sentido, antiparalelo a la cadena molde. De un extremo 5 a un extremo 3. Entonces tengo que comenzar por el extremo 5 primero. Pero, profe, en el extremo 5 estaba la guanina. Bueno, nucleótido con guanina. Entonces, ¿cuál de todos estos nucleótidos tiene que ir? A ver, ¿cuál va? ¿Cuál de todos estos nucleótidos va y le toca, la polimerasa tiene que llevar para iniciar la formación de esa nueva cadena que va a ir de 5 a 3? ¿La adenina con timina? Si acá yo tengo Lleva guanina, la C, profe, la C, entonces tendrá que llevar a un nucleótido que tiene ¿qué? Que tiene la C, ¿sí o no? Sí, yes. Y de ahí lleva la G. De allí llevará un nucleótido que tiene la G.
Y Profesor, luego otro que tiene la T. ya, ahora, este que tiene G con el que tenía C se unen y forman dos Ujú. nucleótidos. Ahora llevará al que tiene la T, ¿sí o no? Sí, profe. Se unen y forman tres nucleótidos. Y así, mira, lo va llevando hasta llegar a qué extremo. Al extremo 3. Y luego de eso se habrá formado una nueva ¿qué? Una nueva Una cadena. nueva cadena complementaria. Claro, donde la timina se unirá con la adenina con la timina, la guanina con la citosina y así, mira. Ujú. Ya se formó la nueva cadena, mira. Esto que ha pasado arriba, abajo también tendrá que pasar. Mira, lo que ha pasado arribita, abajo. ¿Qué dices? Sí, profe, también tiene que pasar lo Claro, mismo. pero abajo, mira, va a ir en este sentido, mira. Ujú. Mira, el sentido de la flecha. Porque tiene que ser antiparalela, son antiparalelas las cadenas, no lo olvides. Esa es la síntesis de las cadenas, chicos, ¿sí? No es nada del otro mundo, ¿estamos? Pero hay algunos detallitos, obvio, que yo estoy haciéndolo más didáctico, hay algunos detalles que es importante mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, vamos con los detalles, ¿sí? Ahora vamos con los detalles. La polimerasa, que hace lo que yo te he comentado, hace crecer la cadena. Pero para que la polimerasa haga crecer la cadena, necesita de una cadena previa, un pedazo previo ya formado. Entonces necesita que ya se haya formado un pequeño pedacito, que le llaman el cebador o primer. ¿Sí? Este pedacito tiene, según la literatura y los experimentos, puede tener 10 nucleótidos o 60 nucleótidos. Es un pedacito pequeño. Profe, 60 no es pequeño. Oye, si yo te digo que acá hay pues miles de nucleótidos, 60 pues pequeños, ¿sí o no? ¿Sí? Mira los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos quiere decir acá 1000, 2000, 3000, 4000, 1.000.000, ¿sí o no? Entonces 60 es una nada. Pero la polimerasa necesita de una pequeña cadena ya formada, llamada cebador o primer. Ese cebador o primer es formado por una ARN primasa. Y cuando ya la ARN primasa ya formó el primer, ahora sí pasa lo que yo te conté. La polimerasa comienza a agregar sus nucleótidos, siempre de manera que complementaria. Citosina con guanina, guanina con citosina, timina con adenina, adenina con timina. Y de esa manera va formando la cadena y la cadena va creciendo del extremo 5 al extremo 3. Entonces, la cadena hija, ¿no? La hija que se ha formado, ¿es la de color azul o la de color verde? La de color verde, pues, profe. Claro, porque la de azul, ¿qué cosa es? La plantilla, si te das Ajá, es la cuenta. plantilla. Es la plantilla, ¿no? Es la madre o el padre, y la azul es la hija, ¿no? La nueva. El La verde, azul, la hija. la azul es la antigua y la verde es la nueva. ¿Sí o no? Luego de esto, ¿qué pasa? No olvides, la citosina se enlaza con guanina, guanina con citosina. Mira, se da esto, se enlazan. La topoisomerasa ya no mantiene la tensión y se vuelve a enrollar. Y se forma pues la nueva cadena, la nueva molécula de ADN. Esto que ha pasado arriba, al mismo tiempo que yo te estaba explicando, también está pasando abajo, pero de forma diferente. Como abajo, la polimerasa tiene que ir en este sentido. Mira, abajo, el sentido de la nueva cadena tiene que ser así, mira. De 3 a las 5. Claro. No, igual, siempre de 5 a 3. 3. Pero tiene que alejarse de la horquilla. Si te das cuenta, la cadena, la primera que has formado, la verde, se está acercando a la horquilla. La otra se aleja de la horquilla. Y eso hace que su formación no sea así como te he explicado. Y cambie un poquito. ¿Cómo así, profesor? Eso hace que, bueno, el primer, el cebador, el que inicia todo,
Luego de eso, se comienza a formar la cadena. Mira, ahí está, profesor. ¿Cómo que dice que es diferente, profe? De 5 a 3, pero luego se para. Y se forma otro primer. De nuevo comienza a avanzar. Y se para. Se forma otro primer. De nuevo comienza a avanzar. Hasta que también, bueno, se termina, ¿no? Entonces, la de abajo también ha formado la cadena hija, que está en verde, ¿sí o no? A partir de su molde, pero se ha formado de manera diferente a la de arriba. La de abajo se ha formado con unos fragmentos, unos pedazos de ADN. Esos fragmentos fueron descubiertos por Okazaki, bueno, de ahí su nombre, de los fragmentos de Okazaki, en la cadena de abajo. Arriba no, en arriba no. Luego de esto, estos que están en naranja se tienen que eliminar y son reemplazados por ADN. Esto que está en naranja se reemplaza por secuencia de ADN. Y abajo, estos fragmentos se pegan por medio de una enzima llamada ligasa. Se unen, ¿no? Y de esa forma, mis queridos estudiantes, se ha logrado en esta horquilla de replicación formar las nuevas cadenas. ¿Dónde? Una cadena, la de arriba, se le llama la cadena o hebra líder o continua, porque se ha formado de manera continua. Y la de abajo es la hebra atrasada o discontinua, porque se ha formado por pedazos. Por eso cuando yo te dije que el ADN, su replicación tiene tres características. Una característica semidiscontinua. ¿Por qué semi? Semi es la mitad. Porque una se forma de manera continua y la otra de manera discontinua. Semidiscontinua. Otra característica, semiconservativa. Porque mira las nuevas cadenas. Azul y verde. Azul y verde. Se conserva siempre una hebra de la anterior. Y la verde es la nueva. Pero siempre conservas una de la anterior. Semiconservativa. Bidireccional. Uno apunta hacia el extremo de la horquilla y la otra se aleja del extremo de la horquilla. Se da en dos direcciones, ¿no? Eso es la elongación. Acá está explicada todo el proceso de la elongación, las enzimas que están participando. ¿Quiénes son esas enzimas? La helicasa, bueno, helicasa y topoisomerasa ya hemos indicado, ¿no? La polimerasa es la que sintetiza la cadena complementaria de forma continua en la hebra adelantada y de forma discontinua en la hebra rezagada. La ARN primasa es la que forma el cebador, ese primer pedacito chiquito. ¿Sí? La ligasa es la que une los fragmentos de Okazaki de la hebra que se forman por pedazos, la que estaba abajo. Y el cebador, esas pequeñas cantidades de ARN que se forman, que luego se eliminan por ADN. Y acá están sus tres características de la replicación. Semiconservativa, bidireccional y semidiscontinua. ¿Sí? A ver. Pasemos a explicarlo también, ¿no? Pasemos a explicarlo con un video, ¿sí? Ve mañana. Acá estamos, ¿no? ¿Está bien? ¿Ve mañana? ¿Sí? Sábado, sí, también. Ve mañana. Ve mañana. Ahí está. Ahí todo video, mira. Entre los dos son 8 minutos, creo. Sí, sobrado. Estamos en el tiempo todavía. Mira. Vamos con este video primero, ¿sí? Déjame poner el audio para que puedas. ¿Ah? Vamos con este video primero.
DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. The two strands are complementary. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a 5' end and a 3' end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. This unzipping is done by an enzyme called helicase and results in the formation of a replication fork. The separated strands each provide a template for creating a new strand of DNA. An enzyme called primase starts the process. This enzyme makes a small piece of RNA called a primer. This marks the starting point for the construction of the new strand of DNA. An enzyme called DNA polymerase binds to the primer and will make the new strand of DNA. DNA polymerase can only add DNA bases in one direction, from the 5' end to the 3' end. One of the new strands of DNA, the leading strand, is made continuously, the DNA polymerase adding bases one by one in the 5' to 3' direction. The other strand, the lagging strand, cannot be made in this continuous way because it runs in the opposite direction. The DNA polymerase can therefore only make this strand in a series of small chunks called Okazaki fragments. Each fragment is started with an RNA primer. DNA polymerase then adds a short row of DNA bases in the 5' to 3' direction. The next primer is then added further down the lagging strand. Another Okazaki fragment is then made, and the process is repeated again. Once the new DNA has been made, the enzyme exonuclease removes all the RNA primers from both strands of DNA. Another DNA polymerase enzyme then fills in the gaps that are left behind with DNA. Finally, the enzyme DNA ligase seals up the fragments of DNA in both strands to form a continuous double strand. DNA replication is described as semi-conservative because each DNA molecule is made up of one old, conserved strand of DNA and one new one. La replicación del DNA. Aspectos generales. La replicación del DNA es semiconservativa con cada cadena parental actuando como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. En primer lugar, el DNA se desenrolla y se rompen los puentes de hidrógeno entre las dos cadenas. Este proceso es ayudado por la enzima helicasa. Las proteínas enlazantes a cadena simple SSB evitan que las cadenas se vuelvan a unir. Esto crea una burbuja de replicación. Las burbujas de replicación se forman en múltiples lugares a lo largo de la molécula de DNA, aumentando considerablemente la velocidad de la replicación. Echemos un vistazo más de cerca a un extremo de la burbuja de replicación, esto es, una horquilla de replicación. Una vez que las cadenas han sido desenrolladas y separadas, la DNA polimerasa puede comenzar a construir una nueva cadena. La hebra conductora es la nueva cadena que crece de modo continuo hacia la horquilla de replicación. La DNA polimerasa construye la nueva cadena en dirección 5'3'. Sin embargo, la DNA polimerasa no puede iniciar una nueva cadena,
solo puede prolongar una cadena preexistente. La RNA primasa coloca los primeros nucleótidos de la nueva cadena. El segmento resultante de RNA cebador proporciona un extremo 3' libre al que enlazarse. La DNA polimerasa puede ahora ir colocando los nucleótidos complementarios a medida que se desplaza a lo largo de la cadena molde. Obsérvese que la DNA polimerasa lee la cadena molde en dirección 3'. La hélice continúa desenrollándose y abriéndose, permitiendo a la hebra conductora crecer de modo continuo en la dirección de la horquilla de replicación. Más tarde, un tipo diferente de DNA polimerasa reemplaza al cebador de RNA por DNA. ¿Cómo se forma la nueva cadena de DNA? Veamos el proceso con más detalle. Echemos un vistazo más de cerca a la construcción de la nueva cadena de DNA. La DNA polimerasa 3 trae el siguiente nucleótido trifosfato. Obsérvese los 3 grupos fosfato. La energía es liberada cuando se rompe este enlace. Esta energía se usa para polimerizar la nueva cadena de DNA. La polimerización es el proceso por el que se forman las nuevas cadenas. Observemos el proceso de acción otra vez. La energía se libera, el fosfato se une al grupo H libre, los puentes de hidrógeno se forman entre los nucleótidos, así es como se polimerizan las nuevas cadenas de DNA. Ahora echemos un vistazo a la hebra rezagada. La hebra rezagada se sintetiza en dirección opuesta a la del avance de la horquilla de replicación. La hebra rezagada es la nueva cadena que crece de modo discontinuo, alejándose de la horquilla de replicación. En primer lugar, la RNA primasa añade un fragmento de RNA cebador. Entonces, la DNA polimerasa comienza a sintetizar la nueva cadena de DNA. Antes de que pueda continuar la síntesis de la hebra rezagada, la hélice debe continuar desenrollándose. Así, la hebra rezagada se sintetiza de manera discontinua. Una vez más, la RNA primasa comienza la nueva cadena. Los tramos discontinuos se denominan fragmentos de Okazaki. Al igual que en la hebra conductora, una DNA polimerasa diferente cambia el cebador de RNA por DNA. Esta DNA polimerasa cambia el RNA por DNA. Entonces, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. La replicación continúa de este modo a lo largo de la hebra rezagada, sintetizando fragmentos a medida que la hélice se desenrolla. La nueva cadena es una copia exacta de la otra cadena parental. Fijémonos ahora en el conjunto de la burbuja de replicación. Las hebras conductora y rezagada comienzan a replicarse trabajando en direcciones opuestas. Mientras tanto, otra hebra conductora se está replicando sobre la cadena opuesta de la burbuja. Hay una segunda hebra rezagada en el extremo opuesto. Ahora,
Una segunda DNA polimerasa añade desoxirribonucleótidos, cambiando los fragmentos de RNA por DNA. Finalmente, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. Ahora veamos la burbuja de replicación completa en acción. Este proceso continúa en ambas direcciones hasta que la molécula completa de DNA ha sido replicada. Hay múltiples burbujas de replicación a lo largo de la molécula de DNA. Las burbujas continúan creciendo hasta que llegan a unirse. Ahora tenemos 2 moléculas completas de DNA.